santuario celestial a través de los méritos de su Hijo. Sí, Padre. Para alabarle primeramente y darle las gracias por permitirnos llegar hasta aquí. Y le damos las gracias porque en esta mañana muchos radioyentes están conectados a estas ondas radiales. Sí, Padre. Pedimos, Padre, que su Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, Amén. nos aclare la mente y nos encamine, Padre, en el estudio de su santa palabra y en la presentación de este mensaje. Amén. Para gloria y honra de su nombre lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, el tema en esta mañana lleva por título Una falsificación satánica, el origen de la Trinidad. Y para comenzar este tema, vamos a estar dándole lectura a 2 versículos bíblicos en esta mañana. Primero lo conseguimos en Primera de Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el segundo versículo es de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20, y dice de la siguiente manera: Antes digo que las cosas que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quisiera que vosotros tuvieseis comunión con los demonios. En el programa pasado presentamos que la ecuación trinitaria sin sentido, 1 más 1 más 1 es igual a 1, encontraba sentido únicamente en la adoración pagana de las 3 fases del sol y de la luna. En las 3 fases del sol, o sea, sol naciente, sol al mediodía y sol poniente, los paganos adoraban al mismo sol, o sea, 1 más 1 más 1 es igual a 1. En las 3 fases de la luna, o sea, luna creciente, luna llena y luna menguante, los paganos adoraban a la misma luna, o sea, 1 más 1 más 1 es igual a 1. También presentamos cómo al introducir esa idea pagana, la cual es una abominación a Dios, en el cristianismo, convirtió esa ecuación en una doctrina sin sentido. En el programa de hoy vamos a mostrar cómo hicieron para que esa falsificación satánica fuera aceptada por los seguidores de Cristo. Satanás, el Señor los reprenda, es el gran engañador y su mayor herramienta es el engaño. Por lo tanto, Satanás ha falsificado todas las cosas de Dios para alejar a la gente y al verdadero adorador de la verdad y conducirlo a la adoración falsa, para que piensen que proviene de Dios, cuando en realidad procede de Satanás. De esta manera no solo los aparta de la voluntad de Dios, sino que los pone en comunión con la hueste angelical caída. Por ejemplo, Dios tiene verdaderos profetas, mientras que Satanás usa falsos profetas. Les voy a mencionar unos versículos para que los anoten y después los analicen en cuanto a esto que estamos hablando ahora mismo. Pueden buscar 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pueden buscar Mateo, capítulo 24, versículo 24. Pueden buscar 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Y también pueden buscar 1 de Juan 4, 1. Dios tiene verdaderos maestros, mientras que Satanás usa falsos maestros. Jesús es la luz del mundo, mientras que Satanás aparece como un ángel de luz. Dios tiene verdaderos apóstoles, mientras que Satanás tiene falsos apóstoles. Dios da el verdadero don de lenguas, el cual es de lenguajes conocidos, mientras que Satanás usa falsas lenguas, jerigonzas que ni se pueden entender. También usa falsas interpretaciones que no se pueden corroborar.
Dios tiene un día especial de descanso y adoración, el cual es una señal de que es a Dios a quien adoramos. Y Satanás instituyó un día falsificado que viene directamente de la adoración del sol y de Satanás. El Señor los reprenda. Y por supuesto está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, su omnipresencia. Pero, ¿cuál es la falsificación de Satanás? La doctrina de la Trinidad, que también viene de la adoración al sol, de Satanás y del número 666. Por lo tanto, ¿cuál es la falsificación hecha por el gran engañador? El punto de vista que reconoce que realmente hay un Padre y un Hijo, justamente como la Biblia literalmente nos dice más de 100 veces, o el Dios 3 en 1, el cual dicen que es un misterio, el cual dice que no hay realmente un Padre y un Hijo, que son solo roles que protagonizan, que son coeternos y coiguales, de lo cual la Biblia no da ni una clave. Recuerden que son las Sagradas Escrituras, es la Biblia, es el escrito está, es el verdadero detector de mentiras que desenmascara al gran engañador y nos presenta la verdadera luz del cielo. Amén. ¿Cuántos se detienen un momento a pensar que Satanás crearía una doctrina que destruiría la personalidad del Padre y del Hijo? ¿Y haría esa doctrina algún sentido o sería un disparate de parte de nuestro adversario? Dios no es autor de confusión ni de doctrinas misteriosas. Satanás sí lo es. El Señor lo reprenda. Y no olvidemos las implicaciones del Espíritu Santo. Si usted saca esto mal, usted podría inadvertidamente dar su adoración a Satanás, o peor aún, directamente a Satanás. La Trinidad es la peor falsificación de todas, la cual afecta la verdadera adoración del Padre y de su Hijo. En nuestra denominación es precisamente la apostasía omega, el cambio doctrinal que conduce a la perdición. Sal de esa falsa doctrina, salid de ella, pueblo mío, dice el Señor. Ahora, volvamos a la historia pasada, al origen de esta terrible mentira. Fue como un siglo después de Tertuliano, cuando el arrianismo comenzó a causar tantas disputas que Constantino convocó el primer concilio ecuménico en la historia de la Iglesia para resolverlas. Arrio era un presbítero y sacerdote de la Iglesia de Alejandría, al comienzo del siglo IV, que enseñó que Cristo realmente es el Hijo engendrado de Dios, y por lo cual Dios es llamado su Padre, por declarar lo obvio. En otras palabras, un verdadero Padre e Hijo. Ahora, oponiéndose a las enseñanzas de Arrio estaba Atanasio, un diácono también de Alejandría. Su punto de vista fue el comienzo del trinitarismo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según dice, son todos el mismo único Dios, pero distintos el uno del otro, haciendo lo imposible para que ellos fueran realmente Padre e Hijo. Su punto de vista fue un cambio que empeoró lo que Tertuliano creía, siendo que el Espíritu Santo no había sido declarado todavía como un ser literal. Eso vino después. Ahora, la corriente principal de la historia dice que Arrio enseñó que Cristo fue creado. Pero tomen nota, mis queridos hermanos, porque la iglesia quemó todas las copias de su libro Talía, el cual contenía lo que realmente Arrio creía. De esta manera escondieron para siempre lo que Arrio realmente enseñó. Pero noten, algunos historiadores afirman que ellos, o sea, la iglesia, alteraron los registros y falsamente rumoraron que él enseñaba que Cristo era creado. Todo lo hicieron para desacreditarlo.
La Iglesia Católica es conocida por crear registros históricos falsos según su interpretación de los hechos para ocultar la verdad. Considere lo siguiente, por ejemplo. El punto de vista de Atanasio fue altamente influenciado por Orígenes, quien fue un filósofo griego y teólogo nacido en Alejandría, quien reinterpretó la doctrina cristiana mediante la filosofía del neoplatonismo. Su obra fue condenada más tarde como heterodoxa. Orígenes enseñó la doctrina del purgatorio, la transubstanciación, la transmigración y la reencarnación del alma, y enseñó que el Espíritu Santo era una fuerza femenina. ¿Le parece algo Sí, eso familiar? Pónganle atención porque hoy día hay algunos por ahí que defienden la Trinidad y dicen que el Espíritu Santo es femenina o hembra. Wow. Que Jesús era solo un ser creado, que no habría una resurrección física, que el relato de la creación en Génesis es una historia ficticia, y es conocido que se castró públicamente basado en Mateo 19. Bueno, si ustedes escucharon eso, mis queridos hermanos, saben que cualquier coincidencia, pues no es casualidad. No es coincidencia. Arrio, por otro lado, fue un pupilo de Luciano de Antioquía. Luciano fue responsable por la obra que nos dio, lo que es conocido como el Textus Receptus, lo cual fue completado por Erasmo, y es lo que nos dio el confiado Nuevo Testamento de la Biblia versión del Rey Jacobo, o en inglés King James, mejor conocida como King James. Esto y otros hechos revelan que Atanasio fue influenciado por la filosofía griega y que Arrio probablemente enseñó la verdad bíblica a pesar de lo que presenta la corriente principal de la historia. Ahora, algunos creen que Constantino fue el primer emperador romano cristiano, pero él era en realidad un adorador del sol, quien fue bautizado en su lecho de muerte. Durante su reinado, él hizo que mataran a su hijo mayor y a su esposa. Su creencia a mejor grado fue una mezcla de paganismo y cristianismo. Por razones políticas y por lo tanto a él ni le importó ni realmente comprendió la disputa, sino que solo estaba ansioso por llevar la controversia a un fin para terminar el asunto y mantener el imperio unido. Ahí ustedes pueden notar, y esto lo reconocen la mayoría de los cristianos, que lo que hizo Constantino fue única y exclusivamente por razones políticas. Cuando los obispos se reunieron en Nicea el 20 de mayo del 325 después de Cristo para resolver la crisis, muy pocos compartían el punto de vista de Atanasio sobre Cristo, siendo que la mayoría mantenía un punto medio entre Atanasio y Arrio. Los debates religiosos duraron 2 meses antes que el concilio rechazara el punto minoritario de Arrio, pero no teniendo alternativa, Constantino aprobó el punto de vista de Atanasio, el cual también era un punto minoritario, y por lo tanto la Iglesia quedó apoyando una creencia sostenida por solo una minoría de esos que asistieron. La Enciclopedia Británica declara: Constantino mismo presidió activamente dirigiendo las discusiones y personalmente propuso la fórmula crucial expresando la relación de Cristo hacia Dios en el credo emitido por el concilio. Intimidados por el emperador, los obispos, con excepción de solo 2, firmaron el credo, muchos de ellos muy en contra de su inclinación. Edición del 1971 de la dicha enciclopedia, volumen 6, bajo Constantino, página 386 del libro en inglés. No se encuentra nada bueno acerca del origen de la mentira trinitaria. Horrible persecución religiosa siguió la decisión hecha por Constantino.
quien era esencialmente un emperador pagano, quien impuso un credo inventado, el cual nunca fue predicado por Jesús. Constantino exilió a todo aquel que rehusó aceptar el credo, al igual que a los obispos que firmaron el credo, pero se rehusaron a unirse en la condenación de Arrio. Pero algunos años después, Constantino se hizo indulgente hacia aquellos a quienes él condenó y luego exilió en el concilio. Y después él les permitió que regresaran. En el año 335 después de Cristo, ellos presentaron acusaciones contra Atanasio y en esta ocasión Constantino hizo que Atanasio fuera exiliado. Esto no tenía que ver con verdad bíblica en lo absoluto. Era un asunto político en todo el sentido de la palabra. Muchos de los obispos que formularon la doctrina de la Trinidad estaban empapados en filosofía griega y platónica, lo cual influenció sus puntos de vista religiosos. De hecho, el lenguaje que ellos utilizaron al definir la Trinidad es tomado directamente de la filosofía griega y platónica. Por ejemplo, el término platónico trias, que significa tres, fue latinizado como trinitas, lo cual nos dio la palabra en español Trinidad, la cual no es ni bíblica ni cristiana. Como los eruditos de la Biblia, John McClintock y James Strong, los autores de la famosa concordancia Strong, explican: al final del primer siglo y durante el segundo, muchos hombres cultos vinieron de ambos, el judaísmo y del paganismo, al cristianismo. Estos trajeron con ellos a las escuelas cristianas de teología sus ideas platónicas y su fraseología. Enciclopedia de Literatura Bíblica, Teológica y Eclesiástica, del 1891, volumen 10, bajo Trinidad, página 553 del libro en inglés. Mis queridos hermanos, háganse la pregunta: ¿por qué será que esta información no se la compartieron en el folletito de la lección de escuela sabática, que está machacándole la mentira por 3 meses? Hay algo oculto ahí. Por lo tanto, la Trinidad no fue derivada de la Escritura, sino que fue concebida de la filosofía. Los filósofos griegos fueron altamente influenciados por Platón, quien fue considerado el mayor de todos los filósofos griegos. Platón estaba arraigado con el concepto trinitario porque obviamente pululaba en el paganismo y conocía de todas estas antiguas religiones que tenían deidades triadas. Y por lo tanto, él deseaba obtener una mejor definición para definir a Dios sobre todas las deidades de la mitología griega. Mis queridos hermanos, ahí ustedes pueden ver, y ahorita con lo que se estaba presentando, las cosas que creía Orígenes. Exacto, las que se estaban presentando, como que creía en la transubstanciación y todo este tipo de cosas. Transmigración. La encarnación. Ahí ustedes, los que creían que los primeros capítulos de Génesis eran ficticios, ahí ustedes pueden ver de dónde viene todo esto y cómo es totalmente ajeno a la Escritura. Así que el Señor les pide que abran sus ojos en esta mañana. Ahí podemos ver las bases de la doctrina, de las doctrinas católicas romanas. Totalmente. Y las influencias sobre sus hijas. Exacto. El concilio de Nicea no terminó con la controversia y los obispos continuaron enseñando como lo habían hecho anteriormente. Y la crisis arriana continuó por unos 60 años más. Atanasio fue exiliado no menos de 5 veces y le fue muy difícil que su credo pegara. Las disputas en curso en ocasiones fueron violentas y sangrientas, mientras los cristianos se masacraban unos a otros. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo ahí? Por sus puntos de vista opuestos sobre Dios. El reconocido historiador Will Durant escribe: probablemente más cristianos fueron masacrados por cristianos en estos 2 años, del 342 al 343 DC,
que por todas las persecuciones de cristianos por paganos en la historia de Roma. Esto está en la historia de la civilización, volumen 4, la era de la fe, del año 1950, página 8 del libro en inglés. Mis queridos hermanos, estas son las cositas que tienen que ver, porque aquí nos deja saber de qué origen es lo que viene. Si viene realmente del cielo o si viene, por otro lado, de las profundidades de la tierra, porque el carácter que se muestra a través de todo esto, ustedes pueden ver que fue el carácter del mismo enemigo de las almas y no fue el carácter de Cristo. A puño y palo metieron esta doctrina. Lamentablemente, tristemente. Las disputas eventualmente pasaron a ser sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Por lo tanto, 44 años después de la muerte de Constantino, en mayo del 381 después de Cristo, el emperador Teodosio, bautizado solo un año antes, convocó el concilio de Constantinopla para resolverlas. Esta información dice mucho. Si fue bautizado un año antes, pues nos deja saber el profundo conocimiento que tenía de las Escrituras, que era nulo. Teodosio favorecía el credo niceno y después de su arribo a Constantinopla, él expulsó al obispo Demófilo y entregó las iglesias allí a Gregorio el Nacianceno, quien era el líder de una pequeña comunidad nicena allí localizada. Y es uno de los 3 hombres que llegaron a ser conocidos como los 3 Capadocios. Estos 3 hombres tenían una agenda en este concilio, la cual era, por primera vez, empujar la idea del Espíritu Santo como un ser literal. Gregorio había sido nombrado recientemente como arzobispo de Constantinopla, pero por razones de enfermedad, Nectario, un anciano senador de la ciudad, tuvo que asumir el rol de arzobispo y presidir sobre el concilio. Y por lo tanto, Nectario fue bautizado para el trabajo y el punto de vista trinitario sobre el Espíritu Santo fue supervisado por alguien con poco o nada de conocimiento teológico. Escuchen, mis queridos hermanos, los que tengan oídos para oír, oigan lo que presenta aquí la historia, porque definitivamente esto quita escamas de los ojos. Lo que resultó llegó a conocerse como el credo niceno constantinopolitano, donde ahora ellos decidieron que el Espíritu Santo era un ser literal. ¡Wow! Esto fue una decisión de hombres. ¿Recuerdan las palabras del Maestro? Amén. ¿Qué vamos a creer? ¿Las palabras de Cristo o los mandamientos y las doctrinas de los hombres? Nada tiene sentido. Eso es como poner a un jibarito del campo a resolver una disputa ya ahí que hay en el Senado. Una disputa de leyes, un jibarito que apenas sabe sabe de sembrar. De sembrar nada más. Cualquiera que estuviera en desacuerdo era, de acuerdo con los edictos del emperador y de las autoridades de la iglesia, catalogado como hereje y tratado en consecuencia a esto, lo que quiere decir que esto fue totalmente a la trágala. Si no lo aceptaba, pues lo que había para ti era muerte, tortura, guerra, pérdida de los bienes materiales. Correcto. De su prestigio, de su honra. Era tratado como lo peor de la sociedad. Exacto, así que mis hermanos, esta información la compartimos en esta mañana precisamente para que ustedes puedan ver que esta información que generalmente no les gusta que la compartan porque presenta lo que realmente fue,
pues nos deja ver realmente, ¿cómo podríamos decir? Que eso en realidad no provino de la Biblia, sino que provino directamente de los hombres. Con la información también que presentamos anteriormente acerca de la cuestión de la Trinidad en el paganismo, en las diferentes religiones, la adoración directa en el sol, de las 3 fases del sol, las 3 fases de la luna. Mis queridos hermanos, todo esto es para abrirle los ojos a ustedes. Pongan mucha atención. Esta enseñanza final sobre la naturaleza de Dios es lo que llegó a ser conocido como la Trinidad, como generalmente se comprende hoy. No fue decidida mayormente en base a la Escritura, sino a la filosofía griega, el derramamiento de mucha sangre y quien poseyera el mayor poder. No permitas que te engañen más. Salid de ella, pueblo mío. En esta mañana les habló para ustedes Jeffrey Mercado y David Medina. Hasta el próximo programa. Le pedimos, hermanos, que nos sintonicen. Dios les bendiga. ¿Qué es el Espíritu Santo? La respuesta que da la Biblia. El Espíritu Santo de Dios es su poder o fuerza en acción. Cuando Dios envía su Espíritu, proyecta o dirige su energía hacia un lugar en concreto, sea donde sea, para que se cumpla su voluntad. En la Biblia, la palabra espíritu corresponde a los términos ruach en hebreo y pneuma en griego. En la mayoría de los casos, estos términos se refieren al poder de Dios en acción, es decir, a su Espíritu Santo. Sin embargo, también se usan en los siguientes sentidos: aliento o respiración, viento, la fuerza vital o la energía que mantiene con vida a seres humanos y animales, la actitud o la inclinación de una persona, los seres espirituales como Dios y los ángeles. Todos estos significados tienen algo en común. Se refieren a cosas que son invisibles a la vista humana, pero que producen efectos visibles. El Espíritu de Dios, a semejanza del viento, es invisible, inmaterial y poderoso. Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo de William E. Vine. En la Biblia se asemeja el Espíritu Santo a las manos o los dedos de Dios. Tal como un artesano usa la fuerza de sus manos y sus dedos para hacer su trabajo, Dios ha usado su Espíritu de las siguientes maneras: para crear el universo, para producir la Biblia, para que sus siervos de la antigüedad pudieran hacer milagros y predicar, para hacer que las personas que le obedecen demuestren buenas cualidades. El Espíritu Santo no es una persona. Al referirse al Espíritu Santo como las manos, los dedos o el aliento de Dios, la Biblia demuestra que dicho Espíritu no es una persona. Las manos de un artesano no trabajan por su cuenta, pues no pueden actuar de forma independiente del cerebro o separadas del cuerpo. De la misma manera, el Espíritu de Dios solo actúa cuando y como Él lo dirige. Además, la Biblia compara al Espíritu Santo con el agua y lo relaciona con otras cosas impersonales, como la fe y el conocimiento.
Esto también da a entender que el Espíritu Santo no es una persona. Aunque la Biblia menciona el nombre propio de Dios, Jehová, y el de su Hijo, Jesucristo, en ningún lugar le da un nombre al Espíritu Santo. En una ocasión, cuando el discípulo Esteban recibió una visión del cielo, vio tan solo a 2 personas, no a 3. La Biblia dice: él, estando lleno de Espíritu Santo, miró con fijeza al cielo y alcanzó a ver la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Hechos 7:55. El Espíritu Santo fue simplemente el poder que Dios utilizó para que Esteban pudiera tener esa visión. Conceptos erróneos sobre el Espíritu Santo. Lo que algunos creen. El Espíritu Santo es una persona y forma parte de la Trinidad. Así lo dan a entender en 1 de Juan 5, 7 y 8 algunas versiones de la Biblia, como la Torres Amat y la Reina Valera. La verdad. La versión Torres Amat dice en 1 de Juan 5, 7 y 8: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son una misma cosa. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Sin embargo, respetados investigadores han descubierto que el apóstol Juan en realidad no escribió esas palabras y que, por tanto, no deberían estar en la Biblia. Por ejemplo, el biblista Bruce M. Metzger señaló: estas palabras son espurias, no auténticas, y no tienen derecho a permanecer en el Nuevo Testamento. Un comentario textual al Nuevo Testamento griego. Lo que algunos creen. La Biblia habla del Espíritu Santo como si fuera una persona, así que debe serlo. La verdad. En las Escrituras a veces se presenta al Espíritu Santo con características propias de una persona, pero eso no quiere decir que lo sea. Lo mismo pasa con la sabiduría, la muerte y el pecado. Por ejemplo, se describe al pecado como alguien seductor, codicioso y asesino. En el Evangelio de Juan, vemos que Jesús se refirió al Espíritu Santo como un ayudante. Dijo que ese ayudante, también conocido como el Paráclito, daría evidencia, guiaría, hablaría, oiría, les declararía verdades a los discípulos, lo glorificaría a él y recibiría cosas de él. Hay quien dice que como Juan utilizó los pronombres personales masculinos del idioma griego para referirse al Espíritu Santo, este debe ser una persona. ¿Pero es eso cierto? No. El griego, a diferencia del español, clasifica los sustantivos y los pronombres en masculinos, femeninos y neutros. Como el sustantivo griego que usó Juan para referirse al ayudante, Parácletos, es masculino, el pronombre también tenía que ser masculino. En cambio, cuando Juan se refirió al Espíritu Santo con el sustantivo neutro, neuma, que se traduce espíritu, utilizó un pronombre neutro. Lo que algunos creen. El bautismo se realiza en el nombre del Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu debe ser una persona. La verdad. En ocasiones, la Biblia utiliza la frase «en el nombre de» para indicar que alguien realiza algo con el poder o la autoridad que se le ha dado. En español usamos con el mismo sentido la expresión «en el nombre de la ley», pero eso no significa que la ley sea una persona. Por tanto, cuando alguien se bautiza en el nombre del Espíritu Santo, significa que reconoce el poder de ese Espíritu y su función en el cumplimiento de la voluntad divina. Lo que algunos creen. Los primeros discípulos de Jesús, incluidos los apóstoles, creían que el Espíritu Santo era una persona.
la verdad. Eso no lo enseña ni la Biblia ni la historia. Según la Enciclopedia Británica, la doctrina de que el Espíritu Santo era una persona distinta y de naturaleza divina se definió en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Ese concilio se celebró más de 2 siglos y medio después de la muerte del último apóstol. Estos autores tuvieron la mala idea de poner en la portada este símbolo. Entonces hay algunas personas que caen en la paranoia y cuando ven libros con símbolos pues desechan todo el libro. Cosa necia, imprudente e irresponsable, porque en realidad el consejo bíblico es escudriñarlo todo, ¿ya? Y eso nos da bagaje y práctica en echar un vistazo y discernir la literatura que salta a la vista cuando las cosas que no son, cuando uno ya está habituado a leer y comparar. Por eso que no es bueno esa actitud intolerante y despótica de desecharlo porque no me gustó el símbolo, ¿okay? O porque dice Trinidad. Entonces, como yo tengo un trauma con la Trinidad porque dicen que son 3 dioses y que viene del catolicismo, entonces desecho todo el libro. No es así. Desafortunadamente la portada no fue la mejor, esa es la verdad, pero el contenido es maravilloso. Yo lo leí y realmente es de mucha edificación espiritual. Nos aclara todo desde la posición de los pioneros antes de ir recibiendo la luz del cielo respecto a este tema. Citas de Elena de White, cómo fue la experiencia de los pioneros respecto a la deidad, divinidad o trinidad. Habla también sobre los movimientos espurios del siglo I, II, III. Ahí ustedes pueden ver cómo se fueron levantando movimientos heréticos, y de ahí el dualismo, y de ahí vienen todas estas corrientes heréticas que el diablo constantemente vuelve a levantar, y los hermanos adventistas están cayendo como abejas a la miel por culpa del prejuicio con la palabra Trinidad y este símbolo desafortunado, y desechan todo un libro que nos afirma en la doctrina bíblica cristiana de la deidad o divinidad, es decir, las 3 personas de la deidad. Buenísimo, lo recomiendo de todas maneras. Sábado de Dios. Sábado bendito, sábado santificado por Dios. Domingo del Anticristo. Domingo del nuevo orden mundial. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20, 8, 10. Reina Valera 1995. Si te gustó el video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal donde te mantendré informado. En la descripción del video encontrarás la evidencia que hablo. Déjame tus preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, testimonio. Por favor, todos los videos de mi canal descárgalos para que los vuelvas a subir, ya que a YouTube no le gusta esta información. Sígueme por las redes sociales. Un cordial abrazo de tu servidor Adit 7 Modía Libre.